Bueno, esto habíamos quedado en este punto. Esto es casi la estrategia con la que hay que abordar los balances de masa, o los balances de masa y energía, si de alguna forma hay que nombrarlos así, ¿no? Porque fíjense que eh, podemos ver el balance global, el balance por cada unidad de proceso, por cada, de- por cada operación unitaria. Chicos que se están uniendo. Ahí ya está. Entonces, de alguna forma, esto es el eje, porque por ahí a veces no sabemos cómo abordar los problemas y acá está, creo que la ABC. Después podemos identificar varias cosas, pero sabiendo leer esto, o esto es lo mínimo que se les van a exigir en los problemas. Que sepan identificar el sistema, el balance global, después los balances por componentes. Fíjense que X e Y, de alguna forma en este caso tenemos una reacción, pero nosotros no la tenemos en dentro de lo que vamos a abordar, lo que nos queda de este segundo cuatrimestre, lo van a abordar en integración 2, pero podemos de alguna forma hacer con estos balances de componentes X y Y, lo que es el reciclo, eh, eh, es otro punto o otra parte de la estrategia para abordar los problemas de balance de masa. Bueno, por ahí, fíjense, cuando abordemos los problemas, lo primero que hay que hacer es lo anterior, dibujar el proceso o cómo ustedes logran identificar el proceso. Y una vez que hacen eso, de alguna forma lo que se hace como es un informe contable, un inventario, que refleja la situación de un cierto sistema en un momento determinado, ¿no? Por ahí lo que les comentaba Gustavo, el tema del tiempo, cómo abordar el tiempo. O sea, no es lo mismo el ejemplo del, del escritorio, no me salía, ¿no? Ahora vamos a decir, dentro de nuestras variables días o nuestras variables horas, eh, este es el periodo en el que vamos a analizar nuestro proceso. Entonces, acá también lo van a ver en química general esto, en la ley de Lavoisier, lo que es la conservación de la masa, ¿no? La masa no se crea ni se destruye. O bien en el total de la masa que entra a un proceso o unidad es igual a al total de la masa que sale de esa unidad, ¿no? Entonces, con esto ya estamos en condiciones de adentrarnos en la ecuación global del balance, ¿no? Esto, Sí, una cosa, porque por ahí la ley de Lavoisier se aplica en determinado marco, ¿no? Este, eh, Todo lo que estamos viendo acá en ingeniería química, creo que una vez lo vimos, no vamos a ver nada de energía atómica, porque si no, van a decir que esto nos están volaseando, porque Einstein escribió que E es igual a m por c cuadrado. O sea, en realidad la masa se puede transformar en energía, ¿sí? Einstein lo descubrió, dice que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. O sea, existe dentro de lo que es la energía atómica, energía nuclear, la posibilidad de transformar masa en energía. No es algo que se vea en los cursos de ingeniería química, van a ver algo de isótopo, alguna cosa en química, pero básicamente en todos los procesos que vamos a ver nosotros no vamos a ver ingeniería, energía atómica, ¿sí? Este, de hecho, eh, la cantidad de energía que se produce con muy poquita masa es bestial, ¿no? La velocidad de la luz son unos 300.000 kilómetros por segundo. Imagínense que una muy poquita masa multiplicado por 300.000 kilómetros por segundo te da una energía enorme. Si tienen una idea, en Hiroshima se tiraron creo que 600, 700 gramos de
del isótopo radioactivo. O sea, la bomba atómica estuvo hecho con menos de 1 kilo de uranio y el desastre que hizo. Entonces, la cantidad de energía que se libera al transformar más energía es monstruosa, ¿sí? Pero no es algo que vayamos a ver en ingeniería química, o por lo menos en este curso, ni en los que vienen. Nada, de una aclaración, perdóname, pero porque por ahí alguno puede surgir la duda de que, che, si Einstein dijo que E igual a m por c cuadrado, vos me decís que no se destruye la masa, o sí. Hay una relación, pero nosotros en ingeniería química no llegamos a ver eso, y de hecho van a ir viendo que van a ver química y las leyes de Newton por un lado en física, y después cuando vean físico-química van a entrar otras leyes donde las leyes de Newton no valen, ¿no? En Newton no existe la cuarta dimensión, después van a ver la energía cuántica y las leyes, digamos, de la física newtoniana no valen en la física de físico-químico a nivel molecular. De eso sí va a haber una discriminación, y van a aprender en los distintos cursos una diferencia entre la física newtoniana y las relaciones que existen entre, de hecho algo van a ver ya en química, en las relaciones de las reacciones, las fuerzas intermoleculares, donde no puede aplicar la ley de Newton. Nada, era eso nomás, Guillermo, perdón, disculpame. No, no hay problema, excelente la acotación, ¿no? Porque, bueno, lo nuestro es un poco más básico, por decirlo de alguna forma. Bueno, con todo esto nos adentramos en la ecuación o la definición del balance de masa, ¿no? Gustavo, ¿querés explicarlo vos esto? No, dale, dale. Bueno, fíjense que básicamente Sí. con esto lo tenemos, con esto podemos hacer todo. ¿Y qué nos dice esto? Que todo sistema o proceso está gobernado por una ley de conservación de la masa. Y un balance de materia se escribe de esta forma: entrada más generación menos salida menos consumo es igual a la acumulación, ¿no? Fíjense que en este caso, dentro de nuestras condiciones de estudio, de lo que van a ser nuestras condiciones de borde para el curso, no vamos a ver generación, no vamos a tener alguna reacción, ¿no? Pero sí hay partes de que, si lo viéramos, parte de nuestro sistema se puede retroalimentar. Por ejemplo, si estuviéramos en una planta de gas, ¿no? Cuando deshidratamos el gas ya deshidratado en especificación para la venta, o dentro de una refinería también se da en este escenario, tenemos algún consumo, ¿no? Que está asociado, por ejemplo, a lo que sería el gas con el que vamos a alimentar los hornos de proceso, o las estaciones de generación eléctrica, ¿no? Y todo eso tiene que entrar en el sistema. Si si tuviéramos, por ejemplo, quisiéramos ver la acumulación de un sistema, ¿no? Tendríamos que mantener esto. Pero si nosotros sabemos que lo que entra es igual a lo que sale, y usualmente no tenemos acumulación, ¿no? Porque decimos que el proceso ya llegó a una instancia, dentro de cómo abordaríamos los problemas, usualmente tenemos entradas y salidas, pero guarda con el punto de la generación, si tuviéramos alguna reacción, si tuviéramos algún consumo en el proceso, o por ejemplo si tuviéramos en algún punto en un proceso semicontinuo, si tuviéramos acumulación, ¿no? Si no tenemos ninguna salida y seguimos teniendo una entrada, tendríamos acumulación, ¿no? Entonces vamos a repasar. eh, una entrada es toda la materia que ingresa al sistema a través de sus fronteras. Obviamente, una salida es toda la materia que sale a través del sistema. La generación
es toda la materia que se produce dentro del sistema, es un proceso con reacción química, Entonces, ¿no? Dentro del consumo, nuevamente, es lo que... Por ahí hay algunos catalizadores dentro de, por ejemplo, dentro del consumo, que se consumen dentro de la reacción, ¿no? Son catalizadores líquidos y después quedan de alguna forma con su reacción química, quedan como un subproducto, ¿no? Pero no es abordaje casi de lo que sería el marco de estudio de integración 1. Y acumulación es toda la materia que se acumula dentro del sistema. Esto es casi el ABC de cómo abordar un balance de materia. No sé, Gustavo, si tenés algún aporte respecto a este punto. No, está bien. Nosotros vamos a trabajar, lo que se trabaja en integración 1 termina siendo que la entrada es igual a la salida. O sea, nada más. Al no tener reacción química no hay generación ni consumo. Y no se trabaja en general con, con problemas de acumulación. Así que te queda que la entrada es igual a la salida. Igual, normalmente en los exámenes finales se toma tienen que saber de dónde sale la ecuación y qué implica y por qué entrada es igual a salida. O sea, porque en realidad la ecuación general de balance en masa no es que entrada igual a salida, ¿tá? Sino que es el caso puntual de integración 1, ¿no? Exactamente. Bueno, dentro de la base de cálculo, tenemos una determinada cantidad de uno de los componentes de la mezcla que no sufra reacción química y que entre y salga del sistema con el mismo caudal y formando parte de la misma corriente. ¿Qué es lo que veíamos en el caso, por ejemplo, de la recirculación? Cuando tenemos el reciclo, parte de los componentes no reaccionaron, entonces vemos que lo podemos hacer parte del mismo reciclo y volver a reciclarlo e introducirlo en la entrada. Entró, salió, no reaccionó y vuelve a entrar. Una determinada cantidad de una de las corrientes de entrada o salida del sistema puede elegirse aquella de la que se conoce en el mayor número de datos. Y eso es casi la estrategia para empezar a abordar los problemas, ¿no? Entonces, no sé, nosotros sabemos que por la relación, no sé, tenemos dos componentes en una entrada, y tomamos eso como base de cálculo para empezar a abordar todo el problema. Y el otro punto es un determinado espacio de tiempo. No es lo mismo abordar esto en 1.000.000 de años que abordarlo en el balance diario de alguna planta o en el análisis, por ejemplo, de lo que podría ser en un determinado espacio de tiempo, o sea, lo que sería 1 hora o 6 horas, lo que vayamos a elegir. Pero si nosotros, por ejemplo, les damos en caudal, le decimos, bueno, a la planta, a este proceso ingresan, no sé, 500 cúbicos día, ¿no? Y después se los pedimos en hora, bueno, por ahí eso sepan que también nos podemos llegar a encontrar con con esas condiciones y los problemas. Y dentro, esto es casi ya el resumen, y ya es un punto de que lo tienen que tener bien identificado, y es un punto clave esto. Eh, Esta es la estrategia para abordar los problemas, ¿no? Es definir bien el sistema, dibujar el diagrama del proceso, ¿no? Como lo vimos previamente. Esta es la clave, este es el punto de partida. Si lo relacionamos, por ejemplo, al despeje, a cómo eh, vuela un avión cuando empieza a despegar, este es el punto de partida. Si despegó mal, el vuelo y no va a ser tan bueno. Puede llegar a sufrir un incidente, ¿no? Como pasó con el APA
no sé, algunos capaz que ni nacían. Entonces, esto es clave. También para Se te físicas, cayó una sota, dice. sí, sí, sí. No Pero saben ni lo que es bueno, Lapa, eso me parece, la no, no. mayoría. Después igual me comprometo a compartírselos, porque bueno, fue un problema de control del vuelo, pero fue un caso muy conocido en la Argentina. Eh, lo que también después es, cuando definimos bien nuestro sistema, dibujamos bien, en física uno háganse bien los diagramas de cuerpo libre. Ese es sería dibujarse su planta, ¿no? Esto es la clave para todo lo que se vayan a encontrar de acá en adelante. Si ustedes se dibujan bien su esquema, saben bien sus condiciones de entrada, de salida, vamos a poder dimensionar todo bien. Seguramente si no sale bien, vamos a estar muy cerca del resultado. Entonces, dentro de nuestro diagrama es colocar bien los datos disponibles. ¿Cuáles son los datos que me van a abordar dentro del problema? No sé. Ingresan tanto, sale tanto, la composición es de tanto, ¿no? Esto es clave. O sea, esto es parte de dibujarse el diagrama de proceso. O sea, esto es en dónde estoy y cómo estoy, ¿no? Observarles cuáles son las composiciones que se conocen o se pueden conocer o calcularse fácilmente para cada corriente. Hay veces que dentro de los problemas nos vamos a encontrar que nos adentramos tanto después en los subprocesos que nos olvidamos quizás del balance global. Muchas veces nos pasa lo digo porque en algún momento fue algo que vi en mis compañeros y en algunos chicos que después nos pedían ayuda cuando yo era alumno, de que empezamos a hacer problemas y vemos cómo empiezan a interactuar los sistemas y nos olvidamos casi del balance global. Y el balance global es casi, vos decís, bueno, entrada, salida, y ya tengo una relación, ya tengo de qué empezar a hablar, ¿no? Entonces, fíjense cómo pueden llegar a correlacionar datos dentro de las corrientes y cómo empezar a poder abordar los problemas, ¿no? Esto es la estrategia de cómo vamos a continuar. Determinar los flujos de las corrientes que se conocen o se pueden calcular fácilmente. Por ejemplo, lo que veíamos en el reactor. Sabemos que el reactor tiene tal eficiencia en la reacción, sabemos cuánto sale de Z, cuánto no reaccionó, entonces sabemos que para obtener cierta cantidad de Z tenemos que aportar cierto caudal nuevo. Entonces esos son datos conocidos. Todo lo que ustedes vayan identificando, acuérdense que va a terminar en el diagrama de flujo del proceso con el balance de entrada y salida. Después, otro punto que es muy, muy importante, a veces vamos a tener las composiciones, ¿no? De entradas y salidas, o vamos a tener las composiciones de salida, y no vamos a tener una base de cálculo, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces que una buena base de cálculo serían 100 cúbicos día o 100 litros día. Siempre se aborda el 100 para poder distribuir de manera uniforme los porcentajes que vamos a poder obtener dentro de nuestra composición. Esa es casi una base de cálculo adecuada. Si no si lo tengo ya son, no sé, son 500, y bueno, continúo con 500. Pero tiene que ser algo que nosotros podamos identificarlo bien. No vamos a poner, no sé, con 500 litros y de repente me encontré con 500 cúbicos, el resultado. ¿No? Yo introduje a mi sistema 500 litros, no tuve acumulación, no tuve generación y de repente me encuentro con 500 cúbicos. Eso está mal. Y conceptualmente es parte del criterio que hay que empezar a formar. Si eso no está bien afilado, por más que todo el proceso que se haya identificado, que hayan visto bien, de definir bien el sistema, bien la interacción de los subsistemas, hayan identificado bien todos los datos, y de repente el resultado les dio cualquier cosa, y por más que todo lo que hicieron bien antes, si llegan a un resultado que está mal,
pero no te estoy hablando de dos o tres comas, o sea, dentro de una coma, de cifra significativa, en vez de darte 0,5 te dio 0,6, y eso, bueno, puede ser un poco más o un poco menos, acorde a cómo enfrentaron los dedos de la calculadora. Pero si vos me decís, te tenía que dar 500 cúbicos, y te dio 500.000 cúbicos, o 5 millones, eso está mal. Y ese criterio lo tienen que empezar a formar. Tienen que ser criteriosos, y con esto es básicamente decir, che, para, no sé, para hacerme una casa voy a gastar 2 millones o 20 millones de dólares, ¿no? Entonces, fíjense que hay un par de cero de diferencia, son un par de años de diferencia de trabajo, ¿no? Entonces, ese criterio, si no está bien aplicado o bien, de alguna forma, bien volcado en el papel, por más que se hayan seguido todos los pasos anteriores, está mal. No porque no porque nosotros se lo vayamos a evaluar de alguna forma, eh, esto es anecdótico, sino para el día de mañana que ustedes se desempeñen profesionalmente, eso, el criterio no lo tienen que perder nunca. Eh, Dentro de lo que yo he transitado en la industria, me he encontrado con profesionales muy criteriosos y profesionales no tan criteriosos, compañeros que hacen las cosas por inercia. Y eso, guarda con eso, eh, porque es lo con lo que ustedes los va a hacer distinguirse. El criterio de ustedes es importantísimo para cualquier escenario que ustedes aborden. Y es con lo que nosotros le vamos a hacer hincapié. Por lo menos vamos a continuar con eso de la cátedra. No sé si ya lo han visto, ¿no? Vamos a seguir con el mismo, por lo menos el mismo nivel de forjar el criterio. Y también esto les tiene que servir para proyectarse cómo, cómo es la labor de un ingeniero de procesos. Después, bueno, pueden dedicarse a cualquier otra rama, pero ustedes se van a recibir como procesistas de alguna forma, ¿no? Gustavo, no sé si querés abordar algún punto más y eh, querés comentar algo también del proyecto que habían comentado en algún momento de la cátedra. A ver, dos cositas como para repasar. Eh, lo que es balance y lo que dice el título es que la materia no se pierde, con lo cual tengan en cuenta siempre que el balance es en masa. La masa que entra es igual a la masa que sale. No el volumen que entra no es igual al volumen que sale, porque una pregunta típica es, que si mezclo 20 litros de agua con 20 litros de más 20 litros de agua, tengo 40 litros de agua, y la verdad es que no necesariamente, depende, porque si los 20 primeros litros de agua están a 5 grados bajo cero, presión atmosférica, y los otros 20 litros de agua están a 300 grados centígrados, presión atmosférica, uno va a ser sólido y el otro gaseoso, y el gaseoso va a tener unas 200 veces menos de masa que el líquido. Entonces, cuando los mezcle, va a quedar otra cosa, no van a salir 40 litros. Y ya si el cálculo es más fino, si el agua es líquida, 20 litros de agua a 5 grados centígrados no contienen la misma masa que 20 litros de agua a 80 grados centígrados, siempre hablando de presión atmosférica, porque la densidad no es la misma. Entonces, si no es la misma densidad, no es la misma masa la que contiene esos 20 litros. Entonces, los balances son en masa, no en volumen. Los volúmenes solamente son aditivos, sí, o sea, los puedo sumar así alegremente, siempre y cuando estemos en las mismas condiciones de presión y de temperatura. Si no, no puedo sumar volúmenes. En este caso puntual vamos a poder, en la materia, vamos a poder sumar moles también, ¿sí? Porque no hay reacción química. Entonces todos los moles que entran van a ser igual a todos los moles que salen, pero puntual de integración 1. No así el volumen.
tengan muy, muy en cuenta eso. Los volúmenes no son aditivos. Y eso en cuanto al balance. Y después, bueno, en cuanto al proyecto, vamos a ir en contacto con Guillermo para armar los grupos que todavía no los armamos. Ahí entre Iván, Daniela y Guillermo van a armar los grupos. Básicamente va a ser por orden alfabético y grupos de 5 o 6 personas, no más que eso. Y bueno, no mucho más, no sé, Guillermo se me queda dando vuelta. No, no, yo por ahí no sé si están todos, pero por ahí cómo era la estructura del proyecto. Me gustaría repasar eso. Eh, Nosotros vamos a armar los grupos ahora. Si por ahí alguno tiene alguna idea o quiere desarrollar algo para el proyecto, buenísimo, ¿no? Vayan listándolo y va a ser parte de la propuesta. Porque según lo que conversamos con Gustavo y con Dani y con Iván, parte de la cátedra, ustedes en los años anteriores, los alumnos proponían su proyecto o no. Sí, sí, la idea es que ellos en 2 clases más tardar, o sea, hay que pasarle los grupos primero y en 15 días, un mes, deberían ya estar proponiendo en qué temas van a trabajar. Si hay algún tema que se repite, eh, bueno, se pondrá a votación o se tirará la moneda, digamos. Pero si hay, calcularle que esta clase vemos balance masa, la clase que viene falta dar bien la ecuación de balance global y explicar un poquito lo que es fracciones y balance por componentes. Ya con esto, con lo de hoy, la clase que viene ya pueden hacer los ejercicios, ya con la de hoy pueden empezar a hacer los ejercicios. Y después daría resolución de problemas y yo te diría que la otra clase ya habría que dedicarle una horita al proyecto. Para que cada uno de nosotros vamos a trabajar en este proyecto, nosotros en este otro, charlarlo un poquitito, hacer un raconto de cada uno, qué proyecto va a trabajar y, y ahí elegir. Probablemente cada grupo tenga más de un proyecto, va a estar compuesto por distintos chicos, hay chicos que vienen de años anteriores, hay chicos que vienen de la escuela técnica y ya han trabajado en proyectos, con lo cual ya alguna cosa, alguna idea pueden llegar a tener dando vuelta, y por ahí en el mismo grupo capaz que salen 2, 3 proyectos distintos, y bueno, ahí elegir entre la cátedra de los chicos el mejor proyecto que se acomode, ¿no? Está bien, está bien. Lo otro que puede llegar a ser es que tengan, dentro de lo que me comentaste, de años anteriores, que estuvo, me parece bueno, si lo quieren implementar, buenísimo, es de que proyectos, o sea, si bien el proyecto va a ser del grupo en sí, pero por ejemplo había un grupo que se dedicaba a colectar y a triturar eh, lo que son los residuos PET, y eso alimentaba a un grupo vecino que con ese caudal hacían, hacían sillas de plástico o algo por el estilo. Sí, Eso me parece una buena idea. Vayan llevándoselo como tarea, ¿no? Por ahí como identificar, no es necesario que lleguemos a esa instancia, ¿no? De que el grupo A se junte con el grupo B y que uno lo alimenta al otro. Si lo logran hacer, buenísimo, porque el día de mañana esas redes es una herramienta que les va a ayudar a trabajar con otros grupos. Entonces, eso hay que ejercitarlo, ¿no? Eh, por ahí un poco haciendo, ya no vamos a entrar en el proyecto, pero vayan pensándolo con
con los contenidos que hemos visto en la cátedra, el primer cuatrimestre, con Gustavo, con Daniela, y lo que estamos entrando ahora en los balances, ¿no? Y más o menos de qué se trata. Vayan haciéndoselo así como si fuera eh, el objetivo del proyecto, de qué más o menos qué se trata y cómo sería un balance de masa, ¿no? Cuáles serían las aplicaciones y demás. Después lo vamos a especificar eso, pero al momento de abordar una idea es más o menos los 3 puntos mínimos que hay que hay que abordar, no vamos a perder, por ejemplo, un análisis económico con tasas internas de retorno y demás, ¿no? Es algo básico para que ustedes les sirva el día de mañana para abordar otros proyectos o ideas eh, que puedan llegar a ejecutar en el proyecto final, ¿no? Porque por ahí no nos pasa eso. Y también un poco para romper el hielo, chicos, para empezar a animarse a hablar y empezar a ustedes a posicionarse la palabra y cómo van a afrontar los escenarios, ¿no? Y por ahí abordar un escenario frente a gente desconocida, cómo abordar la voz, ¿no? Cómo abordar los contenidos, cómo identificar el público. Es algo que eso se ejercita, y por ahí un poco es la idea del proyecto. Así que Sí, para que bueno, tengan una idea, por ejemplo, el ingreso a IPF actualmente, hasta para los pasantes, lo juntan en el primer ejercicio que hacen, la entrevista de trabajo, por así llamarla, que no es una entrevista personal la primera, juntan un grupo de 20 chicos, los dividen en subgrupos de, por ejemplo, 4 grupos de 5, y le dicen, bueno, mira, acá tenés este proyecto, hay un proyecto de un pozo de petróleo en una zona determinada. Bueno, el grupo 1 se dedica a la exploración, el grupo 2 a la explotación y al transporte, el grupo 3 a la refinación y el grupo 4 a la comercialización de los productos. Y le tiran algunos tips y laburen, y tienen que laburar entre los 5 de su grupo e interactuar con los otros 4 grupos, que los otros 4 grupos van a tener datos que necesita cada grupo uno para trabajar. Es un lindo desafío, y para que tengan una idea, es la primera visión que ve IPF. Yo he estado en un montón de assessment que se llaman de IPF, pero muchas empresas que hacen esto. El primer día para decidir si toman a una persona o no, la ven como trabajan en un grupo y juntan a ingenieros con abogados, con contadores, con de todo un poco, y los miran como laburan ahí adentro. Por eso es muy importante el saber abordar proyectos y el trabajo en equipo, ¿no? Hasta para conseguir trabajo. sí, y también en el mismo día a día, ¿no? Sí, O lo mismo que le dice Gustavo, un típico work assessment, ustedes pasan el work assessment y van a elegir 3, 4, porque más o menos va a decir, bueno, hicieron un filtro, y después como ustedes seguramente van a tener algún gerente de, de alguna operación, o alguien con quien los va a seleccionar para su posición, y cómo ustedes se expresan, cómo ustedes lo aborden, cómo ustedes logren identificar a quién tienen adelante. No sé, por ejemplo, ustedes van a un trabajo, ¿no? De lo que van a entrar a la refinería, y no se van a poner a hablar de cocina, ¿no? Entonces esas cosas las hay que ejercitarlas, y las vamos a tratar de ejercitar acá. Es importante lo que les dijo Gustavo, eso es una aplicación que tenemos a diario y con lo que se van a enfrentar, ojalá dentro de poco. Ojalá que se reciban y que muchos avancen en la carrera y que y que tengan ese escenario, porque la verdad que por ahí es un escenario de tensión en el que uno se enfrenta, pero es un escenario lindo. Y también después interactuar cuando ya están en la vida profesional, interactuar con los distintos sectores para abordar algún trabajo en equipo. Si eso se desarrolla es algo muy lindo de poder aglutinar distintos puntos de vista, ¿no? Y
¿Por qué? Porque te forma un criterio global de todo el proceso en el que vos estás. No necesariamente siendo procesista, ¿no? Eh, pero bueno, lo vamos a ir trabajando con tiempo. Así que bueno, no sé si alguien tiene alguna consulta, algún punto de aporte, nos quedan 2 minutos. Si no, nos vemos el jueves que viene a las 18:30. Guille, disculpa, una consulta. El jueves que viene seguís con la parte teórica. Vamos más adelante con la parte práctica. Podríamos, si quieren, terminar de abordar lo que queda de la segunda parte de balance de materia y empezar a ver algunos problemas. Pero ya, Bueno, pero luego de terminar de abordar esto. También quizás veamos algo del diagrama de flujo, quizás nosotros ya introducirles un problema a los chicos. Así que bueno, arranquemos a las 18:30 el jueves que viene, con la segunda parte de balance, ya empezando a ver lo que son las ecuaciones. Vamos a repasar, llévense esto como tarea, la revisión, chicos, de la estrategia y cómo identificar los procesos. Si por ahí un punto bueno que pueden ir haciendo, no ya en la resolución en sí, no meterse en la resolución, pero sí quizás agarrar un ejercicio y aplicar esto, ¿no? Lo que vimos hoy. Es decir, cómo empezar a proyectarse en ese punto. Eso les va a dar agilidad. Por ahí vamos a tener un problema, nos vamos a abordar ahí. Así que bueno, nos vemos el jueves que viene a las 18:30. También va a ser un link parecido a este. Y bueno, en el transcurso de la semana le subo la grabación y lo que fue esto. Así que bueno, gente, no sé. ¿no? Bueno, yo me despido. Eventualmente por ahí alguna vez que necesite una mano, Guillermo, voy a dar una mano, pero básicamente me despido, lo dejo con Guillermo en el grupo. Fue un gusto haber compartido básicamente por Zoom las cosas, pero bueno, este, eh, está bueno compartir